Papá, eres una carga. No queremos que vivas más aquí. Mi propia hija me echó de su casa así, de un momento para otro, y me lo dijo sin temblarle la voz. Papá, eres una carga. No queremos que vivas más aquí. Así, con esas palabras que no se le dicen ni a un extraño en la calle. Yo estaba sentado en la mesa con mi cafecito ya frío entre las manos cuando escuché eso salir de su boca. Leticia, mi hija menor, la que yo había criado con tanto esfuerzo, ahora me miraba como si fuera un estorbo. Y lo peor no fue que me lo dijera, lo peor fue el silencio después, ese vacío en el aire donde uno entiende que ya no hay vuelta atrás. Me quedé ahí callado, mirando el mantel floreado que siempre había en esa mesa, recordando los tiempos en que esa casa se llenaba de risas, de nietos corriendo. Y ahora me estaban pidiendo que me fuera, como quien se deshace de un mueble viejo. Te hablo yo, hijo. Soy don Héctor, nacido y criado en Guanajuato. 78 años de vida encima, muchos de ellos pasados entre fierros y grasa de taller mecánico. Toda mi vida la dediqué al trabajo honrado, al sudor de la frente, para que mis 3 hijos tuvieran siempre un plato de comida en la mesa y unos zapatos sin agujeros. De joven fui fuerte, trabajaba hasta 16 horas seguidas si hacía falta. Mi esposa, que en paz descanse, siempre me esperaba con el plato servido. Y aunque la vida nunca fue fácil, jamás nos faltó lo necesario. Después de que ella se fue, quedé solo y Leticia me ofreció quedarme a vivir con ella. Y yo, con el corazón apretado, acepté. Uno piensa que está haciendo lo correcto, que así se cuida la familia, pero los años pesan y parece que mientras más viejo uno se pone, más estorba. Desde que me mudé con Leticia y su esposo, empecé a notar las miradas, los comentarios al pasar, que si yo dejaba el agua corriendo, que si gastaba mucho gas, que si mi pensión apenas alcanzaba para cubrir lo mío. Yo callaba porque uno, cuando ya peina canas, aprende a quedarse en silencio hasta que llegó ese día, el día que te estoy contando. Me dijeron que ya no podían más, que lo habían hablado entre ellos y me entregaron un papel con una dirección escrita, un asilo, el Hogar Santa Teresa. Ni siquiera me dieron opción, ya lo tenían todo decidido. Pero lo que Leticia no sabía es que yo no era tan ingenuo como pensaba. Desde hacía años yo había guardado un secreto mientras todos creían que vivía solo de mi pensión. Yo había estado ahorrando en una cuenta aparte usando el nombre de mi difunto hermano para que nadie lo supiera. Poquito a poquito, lo que ganaba en trabajos extra, lo que ahorraba de no comprarme ropa nueva, todo eso lo fui guardando, porque uno, aunque sea viejo, tiene que tener su plan B, no para lujos, sino para dignidad. No dije nada, solo agarré mi saco gris, el mismo que usaba desde hace años para las ocasiones especiales. Metí mi cartera en el bolsillo y salí por la puerta con la cabeza en alto. Leticia no me abrazó, no me miró siquiera, solo se quedó ahí de pie, mirando hacia otro lado. Yo caminé despacio, sintiendo el peso de mis propios pasos, el frío colándose entre los huesos, pero con una decisión firme en el corazón. No iba a dejar que eso me destruyera, porque, sabes, uno puede perder la casa, puede perder el cariño de los hijos, pero mientras uno tenga dignidad y un poquito de inteligencia, nunca está realmente solo. Me fui directo al banco. Saqué de esa cuenta secreta lo justo para empezar de nuevo. No mucho, no me creas millonario, pero lo suficiente para no depender de nadie. Y mientras contaba los billetes ahí en la ventanilla, pensé en Leticia, en cómo algún día, cuando menos lo esperara, ella descubriría la verdad, que el viejo que ella había echado de casa no era una carga. Era el mismo hombre que siempre estuvo un paso adelante, aunque nadie lo notara. Caminé sin apuro, con el saco cerrado hasta el cuello, sintiendo el viento seco de la tarde. No llevaba maletas, ni bolsas, ni siquiera un paraguas por si llovía. Solo el silencio de los pasos y el peso de las palabras que había dejado atrás en esa casa. Y mientras bajaba por la avenida principal del barrio,
Recordaba tantas veces que había pasado por ahí con Leticia de niña, llevándola de la mano para comprar un helado. Ahora caminaba solo, pero con algo que ella desconocía. En el bolsillo interior de mi saco, además de la tarjeta de la cuenta secreta, llevaba el recibo de una propiedad que había comprado hacía años, lejos del centro, en un pueblito de esos que pocos recuerdan. Era una casita sencilla de adobe y techo de teja que había arreglado poco a poco en mis días libres, sin decirle nada a nadie. ¿Por qué? Porque siempre supe que algún día la vida podía darme este tipo de vueltas y ese día había llegado. No me detuve ni a mirar las vitrinas de las tiendas ni a saludar conocidos. Fui directo a la terminal de autobuses. Ahí, con los últimos rayos de sol cayendo por el ventanal, compré un boleto para el siguiente viaje hacia aquel pueblo. El muchacho de la taquilla me preguntó si llevaba equipaje. Le dije que no, que solo llevaba lo puesto. Me miró con cara de extrañeza, pero no dije nada más. Me senté en una banca de madera a esperar el camión, mirando cómo las familias se despedían. Abrazos, besos, risas y yo ahí solo. Pero te digo algo, prefería esa soledad digna a quedarme en un lugar donde me vieran como estorbo. El viaje duró un par de horas. El motor del autobús zumbaba suave y mientras miraba por la ventana, las luces de la ciudad quedaban atrás, dando paso a los campos abiertos, los cerros recortados contra el cielo anaranjado. Recordé entonces a mi esposa, doña Beatriz, y como siempre me decía, Héctor, uno tiene que sembrar donde sabe que va a cosechar, aunque los demás no lo entiendan. Ella nunca supo de la casita tampoco, pero seguro habría estado de acuerdo. Cuando por fin llegamos, ya era de noche. El pueblo estaba silencioso. Solo se escuchaban grillos y algún perro ladrando a lo lejos. Bajé con calma, saludando con un gesto al chofer, y caminé por la calle empedrada hasta llegar a esa puerta de madera que conocía tan bien. Era una casa sencilla, así, de una sola planta, con ventanas pequeñas, un tejado un poco gastado por el tiempo, pero era mía. Y aunque llevaba meses sin venir, la llave seguía sirviendo en la cerradura. Al entrar, el olor a madera vieja me llenó el pecho de nostalgia. Encendí la luz y ahí estaba todo como lo había dejado. Una mesa de madera, 2 sillas, un catre en el rincón y un altar pequeño con la imagen de San Judas Tadeo, al que siempre le había tenido fe. Cerré la puerta con llave, me senté en una de las sillas y respiré hondo. Por primera vez en años me sentí en paz. Ya no había voces diciéndome que era una carga. Ya no había miradas cansadas ni suspiros a mis espaldas, solo el silencio y la certeza de que aún podía valérmela solo. Esa noche dormí en el catre con el saco doblado a los pies como si fuera una manta. El colchón estaba un poco duro, pero a mí no me importaba. He dormido en peores lugares. Y mientras cerraba los ojos pensaba en Leticia, en si acaso ella estaría sintiendo remordimiento o si simplemente habría seguido con su vida sin mirar atrás. No me engaño, hijo. Uno aprende a no esperar nada de los demás, pero igual duele. Al día siguiente, temprano, me levanté, me lavé la cara con agua fría en el lavamanos de afuera y fui directo al banco del pueblo. Tenía que sacar un poco de dinero para comprar comida, una estufa nueva, algunas cosas básicas. Entré con paso firme saludando al guardia y cuando pasé mi tarjeta en la ventanilla, la joven que me atendió alzó las cejas. No era común ver un saldo como el mío en un pueblo tan chico. Yo solo le sonreí sin decir palabra. No es que fuera rico, pero había suficiente para vivir tranquilo, sin depender de nadie. Después de hacer las compras, regresé a la casa con una bolsa de pan, un paquete de frijoles, café y un pequeño radio de pilas, porque el silencio está bien, pero de vez en cuando uno necesita escuchar una voz, aunque sea la de un locutor hablando del clima. Pasaron varias semanas desde que llegué al pueblo. Mi rutina era simple: levantarme al alba, preparar mi café bien cargado en una olla vieja que tenía desde hace años, barrer el patio,
regar las plantas que poco a poco iba sembrando en el jardincito de enfrente. Y te digo algo, hijo, encontré una paz que nunca imaginé. Porque a veces uno necesita perderlo todo para darse cuenta de lo poco que realmente necesita para ser feliz. Los vecinos empezaron a saludarme, al principio con desconfianza, pero con el tiempo con más confianza. Don Mauricio, el de abarrotes, siempre me guardaba el pan más fresco. Doña Silvia, que vivía 2 casas más abajo, me invitaba a veces a tomar café en su portal. Y así, sin darme cuenta, empecé a formar parte de esa comunidad. No era como mi familia de sangre, pero era algo, era compañía, era respeto. Y eso, hijo, vale más que cualquier techo compartido a fuerzas. Una tarde, mientras arreglaba la cerca de madera que rodeaba mi casa, se acercó un muchacho del pueblo. Se veía tímido, con las manos en los bolsillos y los ojos mirando al suelo. Me preguntó si yo era el señor que había sido mecánico. Le dije que sí, que toda mi vida me había dedicado a eso. Y entonces, con voz bajita, me pidió que si podría enseñarle, que él quería aprender pero no tenía con quién. Te confieso, hijo, que esa petición me llenó el corazón de una alegría que no había sentido en años. Porque uno, cuando ya está viejo, piensa que ya no tiene nada que ofrecer, que el mundo ya no necesita de uno. Pero ahí estaba ese muchacho, llamado Tomás, pidiéndome que le compartiera lo que yo sabía. Y así empezó algo que nunca planeé, pero que se convirtió en una de las cosas más importantes de mi nueva vida. Le dije a Tomás que viniera los sábados por la tarde. Conseguí unas herramientas básicas, un par de llaves, desarmadores, pinzas, cosas que había ido comprando poco a poco con el dinero que tenía guardado. Y comenzamos con lo más sencillo, como identificar piezas, como no lastimarse al trabajar, como tener paciencia cuando algo no sale a la primera. Le enseñaba despacio, sin prisas, porque a mi edad uno ya aprendió que las cosas bien hechas requieren tiempo. Pero lo curioso, hijo, es que no solo vino Tomás. Al poco tiempo se corrió la voz en el pueblo de que yo estaba enseñando mecánica y empezaron a llegar más muchachos. Algunos curiosos, otros con verdadero interés. Y yo, que había pensado que mis días de enseñar habían terminado, de pronto me encontraba rodeado de jóvenes con ganas de aprender. Así fue como, sin planearlo, mi patio trasero se convirtió en un taller improvisado. No tenía grandes herramientas ni equipos modernos, pero tenía experiencia y paciencia. Y eso, hijo, es lo que realmente cuenta. Les enseñaba no solo a reparar motores, sino también a respetar el trabajo, a valorar cada peso que ganaban, a ser responsables. Porque al final del día, un buen mecánico no solo sabe de tuercas y tornillos, sino también de honradez y compromiso. Y eso era lo que yo quería transmitir. Los sábados se volvieron sagrados para mí. Llegaban los muchachos con sus dudas, con piezas que traían de sus casas, con ganas de aprender. Y yo, sentado en mi banco de madera, les explicaba con calma, les corregía cuando se equivocaban, les felicitaba cuando lo hacían bien. Y en esos momentos, hijo, sentía que mi vida tenía de nuevo un propósito, que no era una carga para nadie, sino alguien que todavía podía aportar algo al mundo. Pasaron varios meses así, tranquilos, sin sobresaltos. Mi vida había encontrado un ritmo propio, lejos del ruido y de las expectativas de otros. Cada mañana me levantaba agradecido, cada noche me acostaba en paz. Pero como dice el dicho, hijo, la vida siempre tiene preparada una sorpresa, buena o mala, pero sorpresa al fin. Y la mía llegó un jueves por la tarde, cuando menos lo esperaba. Estaba en el jardín regando las plantas cuando vi llegar un carro que no conocía. Se estacionó frente a mi casa y de él bajaron 2 personas, Leticia y uno de mis nietos, el mayor, Salvador. Mi corazón dio un vuelco. No de alegría, no todavía, sino de sorpresa mezclada con algo de miedo. ¿Qué hacían ahí? ¿Cómo me habían encontrado?
Y lo más importante, ¿qué querían de mí? Leticia caminó despacio hacia la cerca, con los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. Salvador iba detrás, con la cabeza baja. Yo dejé la manguera en el suelo y me acerqué, sin decir palabra, esperando a que ellos hablaran primero. Y cuando Leticia abrió la boca, lo que salió no fue un reclamo ni una excusa, sino algo que no esperaba escuchar. Papá, perdóname. Esas dos palabras, hijo, me rompieron por dentro. No de dolor, sino de algo que no sabía que todavía podía sentir, alivio. Abrí la cerca y los dejé pasar. Nos sentamos en el portal, en esas sillas de madera que había arreglado con mis propias manos. Y ahí, bajo la sombra de un árbol de mezquite, Leticia comenzó a hablar. Me contó que después de que me fui, las cosas en su casa no mejoraron. Al contrario, empeoraron. Que se dio cuenta de que yo no era el problema, que el problema era ella misma, su orgullo, su incapacidad de pedir ayuda. Me dijo que los niños preguntaban por mí, que Salvador, mi nieto, lloraba por las noches diciendo que me extrañaba, que quería venir a verme. Que su esposo, aunque nunca lo admitió en mi cara, también se sentía mal por cómo habían manejado las cosas. Y que ella, Leticia, había pasado meses sin dormir bien, cargando con la culpa de haberme echado de esa manera. Te soy honesto, hijo, escuchar eso me revolvió por dentro. Porque por un lado sentía satisfacción, no voy a negarlo, de saber que se habían dado cuenta de su error. Pero por otro lado, también sentía tristeza, porque al final del día, Leticia era mi hija y verla sufrir tampoco me daba gusto. Le pregunté cómo me habían encontrado. Me contó que había ido al banco donde yo tenía mi cuenta y que, con ayuda de un abogado, había logrado rastrear los movimientos. No para quedarse con mi dinero, aclaró rápidamente, sino para encontrarme, para pedirme perdón en persona. Salvador, mi nieto, que había estado callado todo ese tiempo, se acercó y me abrazó fuerte. Abuelo, te extrañé mucho, me dijo con voz quebrada. Y yo, hijo, sentí que algo dentro de mí se ablandaba. Porque uno puede estar enojado con los adultos, pero con los nietos, con esos seres inocentes que no tienen la culpa de las decisiones de sus padres, es diferente. Lo abracé de vuelta y le dije que yo también lo había extrañado. Nos quedamos ahí hablando hasta que cayó la noche. Leticia me contó más detalles de lo que había pasado en esos meses. Me dijo que había empezado a ir a terapia, que se había dado cuenta de muchas cosas que tenía mal en su vida y que quería cambiar. Que no me pedía que volviera a vivir con ella, porque entendía que yo estaba bien aquí, pero que al menos le permitiera ser parte de mi vida de nuevo, que pudieran venir a visitarme, que pudiéramos reconstruir lo que se había roto. Te digo, hijo, que esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida. Porque una parte de mí quería mandarlos de vuelta, decirles que se fueran y me dejaran en paz, que yo ya había construido algo nuevo y no necesitaba de ellos. Pero la otra parte, la parte que todavía era padre y abuelo, sabía que guardar rencor no me llevaría a ningún lado. Que si seguía cerrado, solo me iba a pudrir por dentro. Así que tomé una decisión. Les dije que sí, que podían venir a visitarme, pero con una condición, que respetaran mi espacio, mi nueva vida, que no vinieran con promesas vacías ni con intenciones de controlarme. Que si venían, fuera porque realmente querían estar conmigo, no por obligación ni por lástima. Leticia asintió con lágrimas en los ojos y me prometió que así sería. Y aunque yo no sabía si podía confiar completamente en sus palabras, decidí darle una oportunidad. Se quedaron a cenar esa noche. Preparé unos frijoles con chorizo, tortillas calientes y café de olla. No era nada del otro mundo, pero lo hice con cariño. Y mientras comíamos, con el radio sonando bajito de fondo, sentí que algo empezaba a sanar. No todo, porque las heridas profundas no se curan de un día para otro, pero al menos había un inicio. Cuando se fueron, ya era tarde.
Me abrazaron en la puerta y me prometieron regresar pronto. Me quedé parado en el portal, mirando cómo las luces traseras del carro se perdían en la oscuridad. Y sentí, hijo, una mezcla extraña de emociones. Alegría, miedo, esperanza, todo junto. Pero sobre todo, sentí que había hecho lo correcto, que perdonar no significa olvidar, sino dar una oportunidad de que las cosas sean diferentes. Y eso, hijo, requiere más valor que quedarse enojado para siempre. Pasaron las semanas y Leticia cumplió su palabra. Venía a visitarme cada 2 semanas, a veces con Salvador, a veces sola. Las visitas eran tranquilas, sin drama, sin reclamos. Nos sentábamos a platicar de cosas simples, del clima, de cómo iba el taller improvisado que yo había montado, de cómo estaban los otros nietos. Y poco a poco, hijo, esa distancia que había entre nosotros comenzó a acortarse. No fue fácil, porque había momentos en los que yo recordaba esas palabras que me había dicho, papá, eres una carga, y sentía que el enojo volvía. Pero luego me acordaba de lo que mi esposa, doña Beatriz, siempre me decía, Héctor, el rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Así que cada vez que sentía esa rabia subir, respiraba hondo y la dejaba ir. Porque al final del día, quedarme enojado solo me iba a hacer daño a mí. Una tarde, Leticia llegó con una propuesta. Me dijo que quería que la acompañara a una sesión de terapia familiar. Que su terapeuta, una mujer llamada Patricia, le había sugerido que sería bueno que yo estuviera presente, para que pudiéramos hablar de las cosas que nunca habíamos dicho, para sanar juntos. Al principio dudé, porque yo soy de esa generación que no cree mucho en eso de los psicólogos, pero pensándolo bien, decidí intentarlo. La sesión fue en la ciudad, a 1 hora de camino del pueblo. Leticia pasó por mí temprano y manejamos en silencio. Cuando llegamos, Patricia nos recibió con una sonrisa cálida. Era una mujer de mediana edad, con lentes y una voz tranquila. Nos sentamos en su consultorio, un lugar sencillo pero acogedor, con plantas en las esquinas y luz suave. Y ahí, frente a una desconocida, comenzamos a hablar de cosas que nunca habíamos hablado en familia. Patricia nos pidió que cada uno dijera cómo nos sentíamos, sin interrumpir al otro, sin juzgar. Leticia habló primero. Dijo que durante años había sentido que tenía que ser fuerte, que no podía mostrar debilidad, que cargar con todo era su responsabilidad. Que cuando yo llegué a vivir con ella, sintió que era una carga más en una vida que ya estaba pesada. Pero que ahora, con el tiempo y la terapia, se había dado cuenta de que el problema no era yo, sino su incapacidad de pedir ayuda, de compartir sus cargas. Cuando le tocó a mí hablar, le dije que entendía su situación, pero que la manera en que me había echado había sido muy dura. Que uno como padre siempre espera respeto, aunque las cosas estén difíciles. Que me dolió no solo que me pidiera que me fuera, sino la frialdad con la que lo hizo, como si yo fuera un extraño. Y que durante mucho tiempo, eso me había carcomido por dentro, preguntándome en qué había fallado como padre. Patricia escuchó con atención y luego nos hizo una pregunta que nos dejó callados a ambos. ¿Qué necesitan el uno del otro para poder seguir adelante? Leticia me miró con los ojos brillosos y me dijo que necesitaba que yo le perdonara, no solo con palabras, sino de corazón. Que necesitaba sentir que todavía podía contar conmigo, aunque fuera de lejos. Y yo, después de pensar un rato, le dije que necesitaba que ella me respetara, que entendiera que yo todavía tenía dignidad, que no era un viejo inútil. Y ahí, en ese consultorio, hicimos algo que nunca habíamos hecho en familia, nos dijimos las verdades sin miedo, sin gritos, solo con honestidad. Y aunque no resolvimos todo en esa sesión, sentí que era un paso importante, que por primera vez en mucho tiempo, estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había roto. Después de esa sesión, las cosas entre Leticia y yo mejoraron notablemente.
Las visitas se volvieron más frecuentes y más naturales. Ella ya no venía cargando culpa, sino con ganas genuinas de pasar tiempo conmigo. Y yo, poco a poco, fui soltando ese resentimiento que había cargado durante meses. Aprendí, hijo, que perdonar no es olvidar lo que pasó, sino decidir que eso ya no va a controlar tu presente. Los muchachos del taller también notaron el cambio. Me veían más animado, más sonriente. Tomás, el primer muchacho que se acercó a pedirme que le enseñara, me preguntó un día qué me tenía tan contento. Le conté, sin entrar en muchos detalles, que mi hija y yo habíamos arreglado nuestras diferencias. Y él me dijo algo que me quedó grabado: Don Héctor, usted nos enseña a reparar motores, pero también nos enseña a reparar relaciones. Y eso vale más que cualquier herramienta. El taller improvisado siguió creciendo. Ahora venían no solo muchachos del pueblo, sino también de comunidades cercanas. Algunos traían sus propias herramientas, otros aprendían con las mías. Y yo, sentado en mi banco de madera, les enseñaba con paciencia, les contaba historias de mis años como mecánico, les transmitía no solo conocimiento técnico, sino también valores. Porque al final del día, hijo, uno no solo enseña con palabras, sino con ejemplo. Una tarde, mientras trabajábamos en el motor de una vieja camioneta, llegó Leticia con una sorpresa. Traía consigo a mis otros 2 hijos, los que no me habían visitado desde que me fui de su casa. Al principio sentí tensión, no sabía cómo iba a ser ese reencuentro. Pero ellos se acercaron con humildad, me pidieron perdón por no haber estado presentes, por no haberse pronunciado cuando Leticia me echó de la casa. Y yo, hijo, los recibí con los brazos abiertos, porque al final del día, eran mis hijos y no iba a desperdiciar más tiempo en rencores. Después de esa sesión, las cosas entre Leticia y yo mejoraron notablemente. Las visitas se volvieron más frecuentes y más naturales. Ella ya no venía cargando culpa, sino con ganas genuinas de pasar tiempo conmigo. Y yo, poco a poco, fui soltando ese resentimiento que había cargado durante meses. Aprendí, hijo, que perdonar no es olvidar lo que pasó, sino decidir que eso ya no va a controlar tu presente. Los muchachos del taller también notaron el cambio. Me veían más animado, más sonriente. Tomás, el primer muchacho que se acercó a pedirme que le enseñara, me preguntó un día qué me tenía tan contento. Le conté, sin entrar en muchos detalles, que mi hija y yo habíamos arreglado nuestras diferencias. Y él me dijo algo que me quedó grabado: Don Héctor, usted nos enseña a reparar motores, pero también nos enseña a reparar relaciones. Y eso vale más que cualquier herramienta. El taller improvisado siguió creciendo. Ahora venían no solo muchachos del pueblo, sino también de comunidades cercanas. Algunos traían sus propias herramientas, otros aprendían con las mías. Y yo, sentado en mi banco de madera, les enseñaba con paciencia, les contaba historias de mis años como mecánico, les transmitía no solo conocimiento técnico, sino también valores. Porque al final del día, hijo, uno no solo enseña con palabras, sino con ejemplo. Una tarde, mientras trabajábamos en el motor de una vieja camioneta, llegó Leticia con una sorpresa. Traía consigo a mis otros 2 hijos, los que no me habían visitado desde que me fui de su casa. Al principio sentí tensión, no sabía cómo iba a ser ese reencuentro. Pero ellos se acercaron con humildad, me pidieron perdón por no haber estado presentes, por no haberse pronunciado cuando Leticia me echó de la casa. Y yo, hijo, los recibí con los brazos abiertos, porque al final del día, eran mis hijos y no iba a desperdiciar más tiempo en rencores. Los meses siguieron pasando y mi vida encontró un equilibrio que nunca había tenido. Entre el taller, las visitas de mi familia y la tranquilidad del pueblo, sentía que había encontrado mi lugar en el mundo. Ya no era ese viejo que estorbaba en la casa de su hija, sino un hombre con propósito, con comunidad, con dignidad. Y eso, hijo, no tiene precio.
El taller se volvió algo más que un lugar para enseñar mecánica. Se convirtió en un espacio donde los jóvenes del pueblo podían venir a desahogarse, a pedir consejos, a sentirse escuchados. Muchos de ellos no tenían figuras paternas presentes en sus vidas, y yo, sin planearlo, me convertí en esa figura para algunos. Y te digo algo, hijo, eso me llenaba el corazón más que cualquier cosa material. Tomás, el primer muchacho que vino a pedir clases, se convirtió casi en un hijo para mí. Venía no solo los sábados, sino también entre semana, a ayudarme con las reparaciones más pesadas, a platicar de la vida. Un día me confesó que él también había tenido problemas con su familia, que su padre lo había abandonado de niño y que nunca había tenido a alguien que le enseñara cómo ser hombre. Y que yo, sin saberlo, había llenado ese vacío. Esas palabras, hijo, me hicieron llorar, pero lágrimas de gratitud, porque me di cuenta de que mi vida todavía tenía sentido. Leticia también seguía viniendo regularmente. Y con cada visita, nuestra relación se fortalecía. Ya no había tensiones ni palabras no dichas. Podíamos hablar de todo, incluso de aquel día en que me echó de su casa. Y aunque todavía dolía recordarlo, ya no era un dolor que me paralizara, sino un dolor que me había enseñado algo valioso. Que uno tiene que poner límites, que uno tiene que respetarse a sí mismo, aunque eso signifique alejarse de quienes ama. Una tarde, mientras trabajaba en el taller, llegó una mujer que no conocía. Era mayor, como de mi edad, con el cabello recogido en un chongo y una sonrisa amable. Me preguntó si yo era don Héctor, el que enseñaba mecánica a los jóvenes. Le dije que sí. Y entonces me contó que su nieto, uno de los muchachos que venía a las clases, había cambiado mucho desde que empezó a venir. Que antes era rebelde, que no le hacía caso a nadie, pero que ahora era más responsable, más respetuoso. Me agradeció con lágrimas en los ojos y me dijo que yo estaba haciendo una labor muy importante en el pueblo. Yo, hijo, no supe qué decir. Solo le di las gracias y le dije que yo también estaba agradecido, porque esos muchachos me habían dado una razón para seguir adelante. Y mientras la veía alejarse, pensé en todas las vueltas que da la vida, en cómo uno nunca sabe dónde va a terminar, pero que si uno mantiene la fe y la dignidad, siempre encuentra su camino. El taller siguió creciendo tanto que tuve que buscar un espacio más grande. Con la ayuda de algunos vecinos y de mis hijos, que aportaron dinero, conseguimos un local pequeño en el centro del pueblo. Ya no era solo un patio trasero, sino un taller de verdad, con herramientas nuevas, con mesas de trabajo, con todo lo necesario. Y el día que lo inauguramos, hijo, sentí un orgullo que no había sentido en años. Vino gente de todo el pueblo, autoridades locales, familias enteras. Leticia estuvo ahí con sus hijos, mis otros 2 hijos también vinieron. Y mientras cortaba el listón rojo en la entrada del taller, rodeado de toda esa gente que me apreciaba, me di cuenta de algo. Que yo no había fracasado en la vida, que no era una carga, que todavía tenía mucho que dar. Y que todo lo que había pasado, por más doloroso que fue, había sido necesario para llegar a ese momento. Con el taller establecido, empecé a pensar en el futuro. No mi futuro, porque a mi edad uno ya no piensa tanto en eso, sino en el futuro de los muchachos que venían a aprender. Quería que tuvieran oportunidades reales, que pudieran ganarse la vida dignamente con lo que aprendían. Así que empecé a buscar maneras de formalizar las clases, de darles certificados, de hacer convenios con talleres de la ciudad para que pudieran hacer prácticas. Leticia me ayudó mucho en eso. Ella tenía contactos, conocía gente que podía apoyar. Y juntos, padre e hija, trabajamos en un proyecto que nunca imaginé que haríamos juntos. Creamos un programa de capacitación técnica para jóvenes del pueblo y comunidades cercanas. No era nada del otro mundo, pero era un inicio, era algo que podía cambiar vidas. Y eso, hijo, era lo que me motivaba cada día.
Los primeros muchachos que terminaron el programa consiguieron trabajo rápido. Algunos en talleres de la ciudad, otros abriendo sus propios negocios. Y cada vez que me enteraba de que uno de ellos estaba bien, que se estaba ganando la vida honradamente, sentía una satisfacción enorme. Porque eso era mi legado, no dinero ni propiedades, sino vidas transformadas, jóvenes que ahora tenían un futuro. Una tarde, mientras cerraba el taller, Tomás se acercó y me dijo que había conseguido trabajo en un taller grande de Querétaro, que le pagaban bien y que iba a poder ayudar a su mamá. Me agradeció por todo lo que le había enseñado y me dijo algo que nunca olvidaré. Don Héctor, usted no solo me enseñó mecánica, me enseñó a ser hombre. Y yo, hijo, no pude contener las lágrimas. Porque en ese momento entendí que todo, absolutamente todo lo que había vivido, había valido la pena. Los años siguieron pasando, más rápido de lo que uno quisiera. El taller siguió funcionando, con nuevos muchachos llegando cada semestre, con historias nuevas, con sueños nuevos. Y yo, aunque cada vez más lento, más cansado, seguía ahí, compartiendo lo poco o mucho que sabía. Porque mientras uno tenga fuerzas, hijo, tiene que seguir dando. Mi relación con Leticia se fortaleció tanto que ahora éramos más que padre e hija, éramos amigos, compañeros de vida. Ella me consultaba sus decisiones importantes, yo le daba consejos cuando me los pedía. Y aunque nunca volví a vivir en su casa, ni ella me lo pidió ni yo lo quise, estábamos bien así, cada quien en su espacio, pero unidos en el corazón. Mis otros hijos también se mantuvieron presentes, viniendo a visitarme, llevando a mis nietos para que pasaran tiempo conmigo. Salvador, mi nieto mayor, decidió seguir mis pasos. Empezó a venir al taller regularmente y aprendió el oficio. Y te digo, hijo, que verlo trabajar con las herramientas, con la misma dedicación que yo le ponía de joven, me llenaba de orgullo. Era como ver una parte de mi continuando, no en forma de apellido o de dinero, sino en forma de conocimiento y valores. Y eso, hijo, es lo único que realmente perdura. Una tarde, después de cerrar el taller, me senté en mi casa con un cuaderno viejo que había comprado hacía tiempo. Y empecé a escribir. No sabía muy bien por qué lo hacía, pero sentía la necesidad de dejar constancia de todo lo que había vivido, de todo lo que había aprendido. Escribí sobre el día que Leticia me echó de su casa, sobre el dolor que sentí, sobre la decisión de empezar de nuevo. Escribí sobre el taller, sobre los muchachos, sobre las lecciones que la vida me había dado a golpes. Y mientras escribía, me di cuenta de algo importante. Que mi vida no había sido un fracaso, aunque en algún momento lo pensé. Que cada caída había sido una oportunidad de levantarme más fuerte, más sabio. Que el rechazo de mi hija, por más doloroso que fue, me había llevado a encontrar un propósito que tal vez nunca habría encontrado de otra manera. Y que al final del día, uno no puede controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí puede controlar cómo responde. Decidí que ese cuaderno sería mi legado escrito. Que cuando yo ya no estuviera, mis hijos, mis nietos, cualquiera que lo leyera, pudiera aprender algo de mi experiencia. No porque yo fuera especial o extraordinario, sino simplemente porque era la historia de un hombre común que se negó a rendirse. Escribí durante semanas, cada noche un poco más, con la letra temblorosa pero el corazón firme. Cuando terminé, le di el cuaderno a Leticia. Le dije que lo guardara, que algún día se lo diera a sus hijos cuando fueran más grandes, que supieran por lo que pasó su abuelo, que entendieran que la vida no siempre es fácil, pero que siempre hay esperanza. Ella lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado, y me prometió que así lo haría. Y en sus ojos vi algo que no había visto en años: orgullo, respeto, amor verdadero. Esa noche, solo en mi casa, me senté en el portal a mirar las estrellas. Pensé en mi esposa, doña Beatriz, en cómo ella estaría orgullosa de cómo había manejado todo. Pensé en los años que todavía me quedaban, pocos o muchos,
no importaba. Lo importante era que cada día que me despertara, lo haría con dignidad, con propósito, con la certeza de que mi vida había valido la pena. Y eso, hijo, es lo único que realmente importa. Los días siguieron su curso natural, con esa mezcla de rutina y sorpresas que tiene la vida. El taller seguía siendo el centro de mi existencia, el lugar donde me sentía útil, donde sabía que cada día hacía una diferencia. Los muchachos seguían llegando, algunos con más talento que otros, pero todos con ganas de aprender, de ser mejores. Y yo seguía ahí, con paciencia infinita, enseñando no solo el oficio, sino también la forma correcta de vivir. Hubo momentos difíciles, claro. Mi salud empezó a fallar un poco, nada grave, pero sí cosas propias de la edad, dolores en las rodillas, la vista que ya no era la misma, el cansancio que llegaba más rápido. Pero no me quejaba. Había vivido 78 años y cada uno de ellos había valido la pena. Leticia insistía en que fuera al doctor regularmente y yo, para no preocuparla, obedecía. Los doctores me decían que estaba bien para mi edad, que siguiera como iba. Una tarde especial, el pueblo organizó un homenaje para las personas mayores que habían aportado algo a la comunidad. Y para mi sorpresa, me incluyeron en la lista. Me dieron un reconocimiento, un diploma con mi nombre y unas palabras bonitas sobre mi labor en el taller. No era nada oficial, solo un papel impreso en la presidencia municipal, pero para mí significó el mundo. Porque era el reconocimiento de que mi vida había importado, de que no había sido invisible. En el evento, varios de mis exalumnos se acercaron a saludarme, a contarme cómo les iba en sus trabajos, a presentarme a sus familias. Y yo, hijo, sentí un orgullo tan grande que no cabía en el pecho. Porque esos jóvenes no solo habían aprendido un oficio, habían aprendido a vivir con dignidad, a trabajar honradamente, a ser buenos hombres. Y eso, más que cualquier reconocimiento oficial, era mi verdadero logro. Hubo un momento que me marcó especialmente. Una mañana llegó al taller una mujer joven, muy joven, con un bebé en brazos. Me preguntó si yo era don Héctor. Le dije que sí. Y entonces me contó que era la esposa de uno de mis primeros alumnos, que su esposo había conseguido un buen trabajo gracias a lo que aprendió en mi taller y que ahora podían mantener a su familia dignamente. Me mostró al bebé y me dijo que le habían puesto mi nombre, Héctor, en mi honor. Te juro, hijo, que en ese momento sentí que toda mi vida, con sus altos y bajos, sus dolores y alegrías, había tenido sentido. Porque ese bebé, que ni siquiera me conocía, llevaba mi nombre como símbolo de gratitud, como reconocimiento de que yo había hecho algo bueno en este mundo. Y eso no se compra con dinero, no se puede pedir, solo se gana con acciones. Con el tiempo, el taller se convirtió en una institución del pueblo. Ya no era solo el taller de don Héctor, era el taller comunitario, un lugar de encuentro, de aprendizaje, de crecimiento. Las autoridades locales comenzaron a apoyar con herramientas, con materiales, incluso con un pequeño salario para mí. No acepté el salario. Les dije que prefería que ese dinero se usara para comprar más herramientas, para que más jóvenes pudieran aprender. Esa decisión causó admiración en el pueblo. Muchos me preguntaban por qué no aceptaba el dinero, si yo lo merecía. Y yo les explicaba que no lo hacía por mí, sino por ellos, por los que venían después. Porque al final del día, hijo, uno no se lleva nada cuando se va de este mundo, pero sí deja huellas. Y yo quería que mis huellas fueran profundas, que marcaran un camino que otros pudieran seguir. Leticia seguía siendo mi apoyo constante. Ya no solo venía a visitarme, ahora también participaba activamente en el proyecto del taller. Ayudaba con la administración, con conseguir recursos, con organizar eventos. Y trabajar con ella, hijo, me llenaba de una alegría que no puedo describir. Porque no solo habíamos sanado nuestra relación, la habíamos transformado en algo mejor, más fuerte, más genuino.
Hubo una tarde especial en la que Leticia me pidió que la acompañara a caminar por el pueblo. Fuimos despacio, porque mis piernas ya no eran las mismas, pero no importaba. Mientras caminábamos, ella me tomó del brazo y me dijo algo que nunca olvidaré. Papá, gracias por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de ser mejor hija. Yo no supe qué responder, solo la abracé fuerte, sintiendo que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Me contó que ella también había empezado a dar clases de su especialidad en el pueblo, que quería hacer algo similar a lo que yo hacía, que mi ejemplo la había inspirado a devolver algo a la comunidad. Y yo, hijo, sentí un orgullo tan grande de verla así, comprometida, generosa, transformada. Porque al final del día, la mejor enseñanza no es la que se da con palabras, sino con ejemplo. Los nietos también se volvieron parte fundamental de mi vida. No solo Salvador, que seguía aprendiendo el oficio, sino todos los demás. Venían cada vez que podían, me ayudaban en el taller, me acompañaban en las tardes. Y yo les contaba historias de cuando era joven, de cómo había sido la vida antes, de las lecciones que había aprendido. Y ellos escuchaban con atención, con ese respeto que uno solo recibe cuando ha ganado credibilidad con acciones. Leticia seguía siendo mi apoyo constante. Ya no solo venía a visitarme, ahora también participaba activamente en el proyecto del taller. Ayudaba con la administración, con conseguir recursos, con organizar eventos. Y trabajar con ella, hijo, me llenaba de una alegría que no puedo describir. Porque no solo habíamos sanado nuestra relación, la habíamos transformado en algo mejor, más fuerte, más genuino. Hubo una tarde especial en la que Leticia me pidió que la acompañara a caminar por el pueblo. Fuimos despacio, porque mis piernas ya no eran las mismas, pero no importaba. Mientras caminábamos, ella me tomó del brazo y me dijo algo que nunca olvidaré. Papá, gracias por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de ser mejor hija. Yo no supe qué responder, solo la abracé fuerte, sintiendo que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Me contó que ella también había empezado a dar clases de su especialidad en el pueblo, que quería hacer algo similar a lo que yo hacía, que mi ejemplo la había inspirado a devolver algo a la comunidad. Y yo, hijo, sentí un orgullo tan grande de verla así, comprometida, generosa, transformada. Porque al final del día, la mejor enseñanza no es la que se da con palabras, sino con ejemplo. Los nietos también se volvieron parte fundamental de mi vida. No solo Salvador, que seguía aprendiendo el oficio, sino todos los demás. Venían cada vez que podían, me ayudaban en el taller, me acompañaban en las tardes. Y yo les contaba historias de cuando era joven, de cómo había sido la vida antes, de las lecciones que había aprendido. Y ellos escuchaban con atención, con ese respeto que uno solo recibe cuando ha ganado credibilidad con acciones. Pasaron más meses y llegó el momento en que tuve que enfrentar otra realidad de la vida, mi propia mortalidad. No me había enfermado gravemente, pero mi cuerpo empezaba a dar señales de que el tiempo se agotaba. Los dolores eran más frecuentes, el cansancio más profundo. Pero no tenía miedo. Había vivido una vida plena, llena de significado. Y si llegaba mi hora, llegaría en paz. Leticia se dio cuenta de mi condición y quiso que me quedara con ella, que me cuidara en sus últimos tiempos. Pero yo le dije que no. Le expliqué que quería quedarme en mi casa, en el pueblo que me había dado tanto. Que si llegaba mi final, quería que fuera ahí, rodeado de las cosas que había construido, de las personas que me apreciaban. Y ella, aunque con lágrimas en los ojos, respetó mi decisión. Organizamos todo de manera que mis hijos pudieran visitarme regularmente, que no me faltara nada. Y el taller seguiría funcionando, con Salvador y otros jóvenes ya capacitados tomando la estafeta. Porque la obra no era mía, era de todos, y debía continuar más allá de mi presencia. Eso me daba tranquilidad,
saber que lo que había empezado no moriría conmigo. Hubo tardes en las que me sentaba en el portal, mirando el atardecer, pensando en todo lo vivido. Y en esos momentos de reflexión, me llegaban recuerdos de diferentes etapas de mi vida. De cuando era joven y fuerte, trabajando en el taller hasta tarde. De cuando mi esposa vivía y me esperaba con la cena. De cuando mis hijos eran pequeños y corrían por la casa. Y ahora, de esta etapa final, donde había encontrado paz y propósito en medio del dolor. Una mañana desperté sintiendo que ese día sería especial. No sabía por qué, pero lo sentía en el alma. Me levanté más temprano de lo normal, preparé mi café con calma, salí al jardín a ver las plantas. El sol apenas estaba saliendo y el pueblo todavía dormía. Era un momento de quietud, de paz absoluta. Y en ese silencio, sentí la presencia de mi esposa, como si estuviera ahí conmigo, acompañándome. Ese día llegaron todos mis hijos juntos, sin previo aviso. Traían comida, alegría, ganas de pasar tiempo conmigo. Instalamos una mesa grande en el patio y comimos juntos, como familia, riéndonos de las anécdotas viejas, recordando los buenos tiempos. Mis nietos correteaban por el jardín, igual que sus padres lo habían hecho décadas atrás en otra casa. Y yo, sentado en mi silla, los miraba con un corazón lleno de gratitud. Leticia se sentó a mi lado y me tomó de la mano. No dijo nada, solo me apretó la mano con cariño. Y en ese gesto simple entendí todo lo que quería decirme. Que me amaba, que estaba agradecida, que nada de lo malo del pasado importaba ya. Y yo le apreté la mano de vuelta, transmitiéndole lo mismo. Porque a veces las palabras sobran, hijo, a veces un simple gesto dice más que 1000 discursos. Cuando todos se fueron ya entrada la tarde, me quedé solo en el portal, como tantas otras veces. Pero esta vez sentía algo diferente, una sensación de completitud, de misión cumplida. Había vivido, había sufrido, había caído y me había levantado. Había perdonado y había sido perdonado. Había enseñado y había aprendido. Y sobre todo, había mantenido mi dignidad hasta el final. Esa noche, antes de dormir, saqué de nuevo el cuaderno. Lo abrí en la última página donde había escrito y añadí una nota final. Una nota para quien quiera que leyera mi historia en el futuro. Escribí, no importa cuántas veces te tumbe la vida, no importa cuántas veces te digan que no vales, que eres una carga. Mientras respires, mientras tengas la voluntad de levantarte, siempre hay esperanza. La dignidad no se la da a uno la familia, ni el trabajo, ni el dinero. La dignidad viene de dentro, de saber quién eres y no traicionar eso nunca. Escribí que el perdón es liberación, no debilidad. Que guardar rencor solo envenena el alma. Que la familia puede fallar, pero también puede redimirse si hay amor verdadero. Y que al final del día, lo único que uno se lleva de este mundo son las huellas que dejó en el corazón de los demás. Y yo, hijo, sabía que mis huellas eran profundas, que había marcado vidas, que mi paso por este mundo había significado algo. Cerré el cuaderno por última vez y lo guardé en el primer cajón de mi cómoda. Junto a él puse las fotos de mi esposa, de mis hijos cuando eran niños, del taller en su inauguración. Todo lo que representaba mi vida estaba ahí, guardado con cuidado. Y sentí paz, una paz tan profunda que no había sentido jamás. Porque sabía que cuando llegara mi hora, no me iría con deudas pendientes ni con remordimientos. Me acosté en mi catre, el mismo donde había dormido la primera noche que llegué al pueblo. Y mientras cerraba los ojos, pensé en todo el camino recorrido. Desde aquel día en que Leticia me echó de su casa hasta este momento, habían pasado tantas cosas. Y aunque el inicio había sido doloroso, el viaje había valido la pena. Porque me había encontrado a mí mismo, había descubierto mi verdadero valor, mi verdadero propósito. Los días siguientes continuaron con normalidad. Seguí yendo al taller cuando mi cuerpo me lo permitía,
seguí recibiendo visitas, seguí viviendo con la misma dignidad de siempre. Pero había algo diferente en mí, una tranquilidad que solo llega cuando uno ha hecho las paces con su pasado y con su futuro. Ya no tenía preocupaciones grandes, ya no tenía miedos. Solo gratitud por cada día que amanecía. Una tarde llegó Patricia, la terapeuta que había ayudado a Leticia y a mí en nuestro proceso de reconciliación. Venía a visitarme, a ver cómo estaba. Nos sentamos a tomar café y platicamos de muchas cosas. Me preguntó cómo me sentía con todo lo que había pasado, si había algo que todavía me pesara. Y le dije con toda honestidad que no, que había logrado soltar todo, que me sentía libre. Me dijo algo que me quedó grabado. Don Héctor, usted es un ejemplo de resiliencia. No mucha gente logra lo que usted logró, transformar el dolor en propósito, el rechazo en amor propio. Y yo, hijo, le agradecí sus palabras, pero le dije que no me sentía especial, que simplemente había hecho lo que cualquier persona digna haría, levantarse una y otra vez hasta encontrar su lugar. Cuando Patricia se fue, me quedé pensando en sus palabras. ¿Era yo resiliente? Tal vez. Pero no lo había hecho solo. Había tenido la ayuda de mucha gente en el camino, del pueblo que me recibió, de los muchachos que me dieron propósito, de Leticia que tuvo el valor de pedir perdón. Y sobre todo, había tenido la fuerza que me dio mi esposa desde donde estuviera, esa voz en mi interior que siempre me decía que no me rindiera. Llegó el día en que tuve que entender por qué Leticia había actuado de ese modo, por qué había dicho cosas tan duras. Y ahí, sentados los tres en otra sesión de terapia, ella me explicó algo que me dejó callado por un buen rato. Que durante años había vivido sintiendo que tenía que cargar con todo, que no podía mostrar debilidad, que el orgullo le había ganado al cariño, que había aprendido de niña a callarse las cosas, a guardarse el dolor, y que por eso el día que me echó de la casa no fue porque no me quisiera, sino porque no sabía cómo manejar el peso de su propia vida. Te digo, hijo, que escuchar eso fue como quitarse una piedra del pecho. No porque justificara lo que había hecho, sino porque al menos ahora entendía de dónde venía. A veces uno se queda con la herida abierta sin saber siquiera cómo se hizo el corte. Y aquella tarde, escuchándola, sentí que la herida por fin empezaba a cerrarse. Patricia intervino solo de vez en cuando, guiando la conversación, ayudándonos a poner en palabras cosas que quizá nunca habíamos dicho en voz alta. Me preguntó cómo me había sentido todo ese tiempo, cómo había sido para mí empezar de nuevo solo. Y yo, sin vergüenza, le conté todo. Desde el momento en que salí por esa puerta con el saco gris hasta la primera noche en la casa del pueblo, durmiendo en el catre con el techo goteando. Le dije que había sido duro, sí, pero que también había sido necesario. Porque a veces uno necesita perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente importa. Cuando terminamos de hablar, ya estaba cayendo el sol. Patricia se despidió con una sonrisa tranquila, dejando a Leticia conmigo un rato más. Nos quedamos en silencio, mirando el cielo que se pintaba de naranja y rojo, igual que tantas otras tardes. Y fue entonces cuando Leticia, con voz bajita, casi como un susurro, me pidió algo que nunca había esperado escuchar. Papá, ¿crees que algún día podríamos volver a ser familia de verdad? No como antes, de otro modo, pero juntos. Te soy honesto, hijo. Me quedé mirando el horizonte por un buen rato antes de contestar, porque la respuesta no era simple, no era un sí o un no, era algo más profundo. Y cuando por fin hablé, lo hice con la calma que uno solo aprende con los años. Leticia, no hace falta que volvamos a hacer lo que éramos. Lo importante es que ahora sabemos quiénes somos de verdad, que nos entendemos, que no hay resentimiento. La familia no es estar bajo el mismo techo, es saber que aunque cada quien camine por su lado, siempre hay un lugar para el otro en el corazón. Ella asintió con los ojos brillosos, pero sin lágrimas esta vez. Y antes de irse me abrazó despacio, fuerte,
de esos abrazos que ya no esperaba recibir a estas alturas de mi vida. Esa noche, hijo, mientras escribía en mi cuaderno a la luz de la lámpara, anoté algo que quiero que se te quede grabado. El perdón no es volver atrás, es abrir una puerta nueva más allá de lo que quedó roto. Te cuento, hijo, que después de aquella tarde en que Leticia se despidió con ese abrazo diferente, yo sentí dentro de mí una paz que no había sentido en años. No era la paz de quien tiene todo resuelto, ni la paz de quien ya no espera nada de la vida. Era algo más sencillo, la paz de saber que aunque las cosas no hayan salido como uno soñó, se hicieron bien, que el corazón no quedó lleno de rencores ni de palabras guardadas. Seguía levantándome cada mañana temprano, igual que siempre, haciendo mi café con calma, barriendo el patio, regando las plantas. La diferencia era que ahora, en algún momento del día, llegaba un mensaje de Leticia o de mis nietos preguntando cómo estaba, contándome cualquier cosa. Algo sencillo, que habían cocinado, si había llovido por su lado, si el taller seguía abierto. Y con eso, hijo, con esas cosas simples, yo me sentía completo. El taller seguía funcionando bien con los jóvenes del pueblo entrando y saliendo, aprendiendo no solo a usar herramientas, sino también a respetar el trabajo, a valorar el esfuerzo propio. Muchos de ellos venían al final del día a contarme cómo les había ido en la escuela o si habían logrado reparar algo en sus casas gracias a lo que aprendieron ahí. Y yo sentado en mi banco de madera con las manos ya un poco más lentas, pero el corazón siempre atento. Escuchaba cada historia con el mismo interés con el que escuchaba a mis clientes cuando tenía el taller de verdad en mis años mozos. Porque uno, hijo, aunque ya no cargue motores ni levante autos, sigue siendo útil mientras tenga algo que enseñar, aunque sea solo a escuchar. Una tarde llegó al taller un joven que yo no conocía. Venía de otro pueblo. Había escuchado hablar del lugar por un familiar y quería aprender. Al principio lo noté tímido, callado, pero bastaron un par de clases para que empezara a soltarse. Se llamaba Osvaldo y con el tiempo me enteré que había pasado por cosas difíciles, que no tenía familia cercana, que había estado solo desde muy joven. Y te digo algo, hijo, cuando uno ya ha pasado por tanto, tiene el ojo entrenado para reconocer en los demás ese mismo vacío. Por eso, poco a poco, le fui dando más confianza, enseñándole no solo a reparar cosas, sino también a caminar derecho por la vida, como debe ser. Y con eso entendí que el taller no era solo un lugar de herramientas, era un refugio, una escuela de vida para muchos que, como yo, necesitaban un segundo comienzo. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron y llegó el día en que el pueblo organizó una fiesta comunitaria en la plaza. Una de esas ferias grandes con puestos de comida, música en vivo, juegos para los niños. Me invitaron, claro, para que representara al taller, para que subiera al escenario y dijera unas palabras. Al principio dudé porque nunca fui hombre de micrófonos ni de hablar ante multitudes, pero los muchachos insistieron. Y así fue como una tarde de domingo con el sol bajando suave, me encontré frente a una multitud de vecinos con el micrófono en la mano y el corazón latiendo como cuando uno es joven y se enfrenta a algo por primera vez. No preparé discurso, solo hablé desde el corazón. Les conté, sin dar detalles, que años atrás había pasado por un momento difícil, que había perdido cosas importantes, que incluso había sentido que ya no valía la pena seguir adelante. Pero que gracias a la oportunidad de empezar de nuevo y gracias al pueblo que me recibió con las puertas abiertas, había encontrado otra vez un motivo para levantarme cada día. Y mientras hablaba, hijo, alcé la vista y vi a Leticia entre la gente con mis nietos a su lado, sonriendo. No aplaudiendo con ruido, sino con esa sonrisa silenciosa que uno solo dedica a quien de verdad quiere. Cuando bajé del escenario, muchos se acercaron a darme la mano, a felicitarme. Y yo, con la humildad de siempre, solo respondía que no había hecho nada extraordinario, que solo había hecho lo que cualquier hombre digno debe hacer, seguir de pie, aunque el viento sople en contra. Esa noche, ya de vuelta en casa,
Abrí por última vez el cuaderno donde había escrito todas mis reflexiones desde el día que salí de la casa de Leticia. Y ahí, con el radio sonando bajito, escribí las últimas líneas. Hoy cierro este cuaderno, pero no porque se acabe la historia. Lo cierro porque aprendí que la verdadera historia no se escribe en papel, sino en el corazón de los que te recuerdan con respeto y cariño. Y eso, hijo, es lo que quiero que se te quede grabado. Que no importa cuántas veces la vida te tumbe, ni cuántas veces te digan que eres una carga, que ya no sirves. Mientras respires, mientras tengas la fuerza de levantarte, siempre hay una puerta esperando ser abierta, un corazón esperando ser sanado, una historia esperando ser contada. Así que si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón por haberme escuchado. Y también te pido un favor muy especial. Este canal, El Desquite del Abuelo, está apenas comenzando su camino y necesita de tu apoyo para seguir compartiendo historias como esta. Historias de personas que se negaron a rendirse, que encontraron su dignidad cuando todo parecía perdido. Si esta historia te conmovió, si te identificaste con algo de lo que conté, o si simplemente crees que vale la pena que más personas escuchen estos relatos de vida, te pido que te suscribas al canal. Con solo dar clic en ese botón de suscripción, nos ayudas enormemente a seguir adelante. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con quien creas que necesita escucharlo. Porque todos los días hay una historia nueva esperando ser contada, y quién sabe, tal vez una de ellas sea parecida a la tuya también. Recuerda que aquí en El Desquite del Abuelo, celebramos la dignidad, el valor de los años vividos, y el poder de levantarse una y otra vez. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido. Tu apoyo significa todo para nosotros. Hasta la próxima historia, y que Dios te bendiga.